vamos a ver muy sucintamente lo que sería una secuencia presupuestaria. Yo aquí lo que he hecho es dividirlo en dos etapas. Vamos a ver la primera etapa de qué se trata. El proceso presupuestario yo lo comienzo a hacer, por lo menos esto es lo que van a visualizar, en agosto de cada año más o menos. Se empiezan a ver cuáles son las pautas para poder hacer el presupuesto. Y esto es de lo que estoy hablando cuando hablo de la etapa 1, en donde lo primero que hago es un análisis de contexto. ¿Sí? Para tener este análisis contextual, generalmente acudo a algún analista, que puede ser un politólogo o un economista. Generalmente las reuniones que se hacen para poder generar planificación para el año próximo son esas reuniones donde hay un politólogo y un economista. Y voy de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, analizo la política y la economía mundial. ¿Por qué? Porque en un mundo globalizado como el que tenemos actualmente, el impacto que puede haber por un conflicto político, bélico o económico en otro lugar del mundo, tiene un efecto en cualquier otro lugar. Entonces, si yo hoy estuviera en un proceso presupuestario, bueno, tendría que ver de qué forma afecta la guerra de Rusia con Ucrania, por ejemplo. Entonces, ese sería un análisis político-económico. Y si yo creo que no me va a afectar, estoy equivocado. En el mundo global, de todas formas, me va a afectar. ¿Sí? O sea, si por ese conflicto aumenta el precio del petróleo, bueno, el precio del petróleo de alguna forma me va a estar impactando. Es decir, en forma directa o indirecta, estas diferencias político-económicos sociales en cualquier lado del mundo me pueden afectar. Luego tendré que ver en un análisis un poco más cercano qué es lo que pasa con las economías regionales, qué es lo que pasa con la región, con los países circundantes o con el bloque económico en el cual yo me desarrollo. ¿Sí? Entonces yo ya tengo un paraguas, una visión político-económica mundial, bajo una visión político-económica regional, y luego bajo a la política económica local, que es lo que va a pasar en mi país. ¿Sí? Fíjense, los países no tienen el mismo contexto si es un año eleccionario o no lo es. ¿Y por qué? Y porque ante una elección puede cambiar el rumbo de las políticas económicas internas. Y eso puede afectar de forma beneficiosa o no a mi organización. Entonces, una vez que ya tengo este análisis de contexto mundial, regional y local, ahí sí bajo aún más y hago un análisis de político-económico del sector en el cual yo me desarrollo. ¿Qué es lo que va a pasar en este sector? ¿Sí? Podré llegar a analizar incluso algún otro sector que esté relacionado con el mío. ¿Sí? Vieron que hay productos sustitutos o productos complementarios. Bueno, esto sucede igual a nivel de sectores económicos. Si hay sectores económicos que le van mejor, y bueno, yo estoy asociado a esos sectores, también me va mejor. Entonces, todo esto tendré que hacer un análisis previo, que será un análisis de contexto. Luego tendré que ver lo que son variables internas o variables de interés desde el punto de vista a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuánto va a ser el PBI del país? ¿Sí? Estamos hablando de variables internas al país que son de interés y son pautas para tener en cuenta.
¿Cuánto va a ser el Producto Bruto Interno en nuestro país? ¿Cuánto va a ser la inflación? ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el deterioro monetario que va a tener el signo? Porque esto va a implicar diferencias en los precios, va a implicar alteraciones en los precios relativos. ¿Cuánto serán las paritarias laborales? Es decir, con mi fuerza de trabajo, ¿cómo se verá modificada en términos cuantitativos? ¿Cuánto será la tasa de interés? Si, ya sea que haga imposiciones o tome préstamos, la tasa de interés me interesa. Si yo planifico una política de financiación de ventas, es decir, paso de vender al contado a vender a plazo, bueno, tendré que plantear cuál es el interés implícito a generar en los precios. ¿Cuánto será el tipo de cambio? Sobre todo si tengo exportaciones o importaciones o utilizo insumos importados, bueno, el tipo de cambio va a alterar la ecuación económica de la organización. ¿Cuánto será la política de precios? ¿Cuál será la política de precios? Bueno, en esto también tengo que ver si no hay restricciones del contexto interno. Por ejemplo, si hay precios cuidados, control de precios o congelamiento de tarifas, por ejemplo. ¿Cómo será la política tributaria? Entonces, si va a haber cambios o no, o si ya hay establecidos cambios en cuanto a los tributos, ya sean nacionales, provinciales o municipales. Todos estos datos yo los tendría que tener en una etapa previa para poder enmarcar los distintos posibles escenarios. Generalmente se trabajan con 3 escenarios posibles. Generalmente de esos 3 escenarios se elige uno que es el más probable. Pero para poder hacerlo tendría que ver todos estos temas y podría hacer un análisis de sensibilidad. Los análisis de sensibilidad se hacen modificando alguna de estas variables y ver cuál es el efecto que eso tiene en el resultado de la organización. Aquellos que digan que no tienen dónde sacarlo porque esta información es cara, cosa que es cierta en algunos aspectos, y se la pido a analistas de primera línea, es información bastante onerosa. Pero hay algunos elementos en el mercado o hay lugares donde yo puedo recabar información. Por ejemplo, el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central, genera mensualmente informes donde hay variables económicas proyectadas no a un año, sino incluso hasta 2 años. Bueno, esa información yo la puedo obtener directamente metiéndome en la red del Banco Central. Es decir, si yo tengo la voluntad de hacer presupuestación, lo puedo hacer incluso con bajos recursos. Habrá una segunda etapa, que esta será una etapa más específica, interna de la organización, en donde tendré que abocarme a hacer otro tipo de cálculos o tendré que tener algún otro tipo de variables. En esta segunda etapa yo puedo basarme en datos históricos para ver cuáles podrían llegar los datos físicos. Este análisis yo lo tengo que hacer, no hay duda de que hacer. Pero no está preestablecido que los datos futuros o los hechos futuros se den en función de los datos históricos. Si yo vengo creciendo fuertemente en las ventas, pero logré este último año un nivel de saturación importante, bueno, si tomo los datos históricos me voy a equivocar. ¿Por qué? Porque los datos históricos me dicen que tengo un crecimiento muy importante, mientras que no voy a tener un crecimiento porque llegué a un nivel de saturación del mercado. Entonces, si bien tengo que hacer un análisis de los datos históricos para ver cuáles podrían llegar a ser las tendencias hacia el futuro, no necesariamente el balance proyectado o el presupuesto generado siga la misma tendencia. Entonces, el proceso lógico presupuestario interno de la organización debería ser, primero,
ver el mercado. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el área comercial abierta, entre el área de marketing y el área de ventas, el presupuesto va a empezar en el área de marketing. Entonces, en marketing lo que me tienen que decir es cuál es el mercado existente, cuál es la porción de mercado que yo voy a tener, cuáles son las acciones que voy a hacer para mejorar mi posicionamiento, ya sea discontinuando productos o lanzando productos. Cuál va a ser la política del marketing mix, es decir, cuál va a ser la política de precios, los canales de venta, la publicidad, las promociones. Todo eso me lo tiene que decir el área de marketing. Una vez que tengo eso, yo tengo alguna idea de si las ventas van a aumentar o no. Entonces ahí es donde voy a elaborar el presupuesto de ventas. ¿Qué productos voy a estar comercializando? ¿A qué precios? ¿Cuáles son las cantidades o porcentajes de bonificación que voy a poder dar si hay descuentos por volumen? ¿En qué zonas geográficas voy a trabajar? ¿Por qué canales? ¿De qué forma voy a vender? Todo eso lo tengo que tener alineado con lo que dice marketing. Si el sector de ventas no está de acuerdo con lo que dice marketing, bueno, ahí es donde tendrán que discutir los dos departamentos hasta que haya una unicidad de criterios. Esta es la parte del proceso presupuestario en donde hay oposición de intereses, pero concluye el proceso presupuestario logrando una negociación efectiva. Cuando el área de marketing y el área de ventas están de acuerdo respecto de cuáles son las acciones que se van a hacer en el mercado, cuáles son las ventas posibles que se van a lograr, ahí es donde tendría que ver cuál es el costo del producto. Es decir, acá voy a empezar o voy a seguir un poco el ordenamiento del estado de resultados. Una vez determinado cuál es el producto que voy a vender, ahí tendré que ver justamente cuál es el costo de producción o el costo de comercialización en el caso de que yo no produzca. Entonces tendré que hacer una simulación de los costos proyectados, determinando los costos de la materia prima, de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, para saber cuál es el costo de ventas. Entonces, si yo tengo las ventas y ya tengo el costo de venta, genial. ¿Qué puede pasar acá? Bueno, puede pasar que las ventas proyectadas no den con la capacidad instalada. O sea, si mi capacidad no da para vender las unidades que marketing y ventas me dicen, bueno, ahí tendré que elaborar alguna estrategia para lograr esas cantidades. Y ahí tendría que ver si tengo que hacer una inversión o si tengo que aumentar la cantidad de horas trabajadas, si tengo que tomar personal o tengo que dar horas extras. Fíjense que todo esto es justamente un ida y vuelta, es plantearse la problemática y elaborar soluciones sobre cada una de esas problemáticas. O sea, el presupuesto va a estar decididamente mal si yo pretendo vender más unidades de las que puedo. Sí. Si logro concertar una cierta armonía entre las cuotas de mercado, las ventas y la producción, tendré que ver cuáles son los gastos administrativos inherentes a esas funciones, tendré que ver cuáles son los gastos inherentes al departamento de comercialización, tendré que ver, en este caso, si tengo gastos financieros o no. Es decir, el resultado operativo termina acá, en gastos de comercialización. Ventas, menos costo de venta, menos gasto administrativo, menos gasto de comercialización. Ahí lo que tengo es el resultado operativo. ¿Cómo financio yo esas operaciones? Bueno, eso se va a ver reflejado en los gastos financieros, en los gastos de financiamiento. Si tengo que hacer inversiones, eso lo tendré que solventar mediante aporte de los socios o mediante endeudamiento de
de terceros. Ese cálculo lo tendré que hacer. También tendré que hacer cuál es el cálculo de los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos que tendré que pagar si se dan estas pautas que estoy diciendo? Bueno, entonces habrá que hacer todo eso. Con esto, con toda esta información o este armado del estado de resultados, podré generar un balance proyectado. Y teniendo este estado de resultados proyectado, este balance proyectado, tendré que chequearlo con un cash flow proyectado, donde me va a decir cuáles son las necesidades de financiamiento. Entonces, esta primera etapa y esta segunda etapa tienen momentos bastante específicos. La primera etapa es más o menos ahí por agosto, septiembre, y esta segunda etapa va desde septiembre hasta fin de año. Una vez coordinado todo esto, tendré el presupuesto operativo para el año siguiente. Vamos a ver un ejemplo, pero muy sencillo, una proyección de un estado financiero. Aquí tengo el ejercicio X0 y quiero confeccionar un presupuesto sobre el X1. Los datos de la proyección presupuestaria me dicen que la amortización es de 2.000 pesos y es imputable al costo. Se pagan deudas sociales por 10.000 pesos correspondientes a sueldos. Hay sueldos imputables a los costos por 7.000 que no han sido pagados. Se distribuyen dividendos por 2.000 pesos, siendo 500 en efectivo y el resto en acciones. Las ventas son de 25.000, quedando en la cuenta a cobrar. Se cobran las ventas de los meses anteriores por 30.000. Se consume materia prima imputable al costo por 3.000 pesos. No hay gastos de comercialización, administración o financiación impositivos. Y se pagan las deudas comerciales por 15.000 pesos. Es decir, esto ampliado, con gastos, con impuestos, es la misma metodología. Yo tengo que ver cuáles son todas las operaciones que pienso realizar el año próximo y con eso voy a poder proyectar. Acá el cuadro lo que marca son justamente los tres estados contables. Sería el estado de situación patrimonial o balance. Por otro lado sería el resultado del ejercicio. Y por otro lado sería cómo afecta esto en el cash flow. Fijémonos, solamente viendo el tema de cash flow, lo que podría decir aquí es que el saldo de inicio son 10.000 pesos que coinciden con los 10.000 pesos del saldo inicial, o sea, los estados contables iniciales. Para poder hacer esto, lo que voy a tener que realizar es justamente definir el estado de resultados. El estado de resultados termina siendo 13.000 pesos de resultado, porque hay 25.000 pesos de ventas que están reflejadas en el punto 5. Es decir, este punto 5 lo tengo reflejado en las ventas. Las ventas dicen que quedan en cuentas a cobrar, es decir, quedan en créditos por venta. ¿Sí? Entonces tengo 25.000 que vienen de ventas. Y aquí dice que se cobran ventas de meses del año anterior o el mes anterior por 30.000. Es decir, aquí tengo los 30.000 cobrados y aquí tengo los 25.000 generados por las ventas. El consumo de la materia prima está imputado aquí. Es decir, la compra, habría que ver si esto lo pagué o no. Acá dice que se pagan las deudas comerciales por 15.000 pesos, es decir, las deudas comerciales aquí tendría que
quitarle los 15.000 pesos, 6.500, y ahí me da el saldo final. Es decir, lo que tengo que hacer es ir rastreando cada una de las operaciones que hay y ver si las estoy teniendo en cuenta y ver cuál es el efecto que tiene en el balance, el estado de resultado y los 2.000 pesos de amortización están cargados al estado de resultados y esto estaría afectando a los bienes de uso. ¿Qué otra cosa? No, El X0 eran datos que ya estaban establecidos y el X1 es el que los estoy datos nuevos haciendo. que estoy haciendo. Esto Perfecto. es proyectado, o sea, el X0 es el ejercicio cerrado y esto es lo proyectado, es lo que yo creo que voy a hacer. ¿Sí? Perfecto. Ok. Acá dice, bueno, pienso pagar las cargas sociales por 10.000 pesos. Bueno, entonces las cargas sociales por 10.000 pesos acá se van a pagar. Pero bueno, hay 7.000, hay sueldos imputables al costo por 7.000 que no han sido pagados. Entonces, como no se pagaron, quedaron acá. Y se cargaron al costo. Es decir, fueron acá la mano de obra directa. ¿Sí? O sea, yo lo que tengo que ir haciendo, Sí, ahora sí. en definitiva, tengo que ir rastreando cada una de las cosas. Y acá tengo que ver, bueno, en el cash flow, cobranza de ventas anteriores. Bueno, son estos 30.000, estos 30.000 de dónde surgen de estos 30.000 que hay acá arriba. ¿Sí? Después, ¿qué pagos hubo? Hubo pago de deudas sociales, 10.000 pesos, que son estos 10.000 que están acá. ¿Qué más? Pago de deudas comerciales, 15.500, están acá. Hubo pago de dividendo en efectivo. Pago de dividendo en efectivo afecta el patrimonio neto. ¿Sí? De los resultados acumulados, hay 2.000 de reducción. ¿Ves? Dice, se distribuyen dividendos por 2.000, siendo 500 de efectivo y el resto en acciones. Entonces, estos 5.000 que se tienen que cargar, desaparecen 2.000, de los cuales 500 se pagan y 1.500 se convierten en acciones. Por lo tanto, el capital de 65.000 pasan a ser 66.500 pesos. De estos 5.000 quedaron 3.000 los resultados acumulados. Y ahora van a ver como resultado del ejercicio 13.000 que corresponden a este ejercicio. Entonces, en definitiva, lo que tengo que ir haciendo es esto, y todo esto me tiene que cerrar, que lo más difícil que pueda haber es esto. Entonces, lo que van a ver es que en algún momento de todo el ejercicio van a tener todas las cuentas abiertas, pero esto tiene que cerrar, o sea, la suma del activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto, y en el cash flow, ¿sí? 10.000 de inicio más 30.000 de ingresos menos 26.000 de pago me da 14.000 pesos, que son estos 14.000 que, ¿sí? O sea, lo último que yo cierro es el cash flow. El cash flow es necesario para ver que cierre el estado de situación patrimonial. O sea, básicamente lo que yo hago aquí es proyectar, o sea, en este ejercicio que es bastante simple, yo podría tener también datos del ejercicio anterior y podría decir, bueno, las ventas aumentan un 25%. Bueno, entonces acá tendría que hacer una proyección de las ventas.
Y podría decir, bueno, de ese 25% de aumento de las ventas, esas nuevas ventas para este ejercicio, el 30% van a quedar pendientes de cobro. Entonces tendría que venir acá créditos para ver cuánto queda pendiente de cobro. O sea, en definitiva, el presupuesto termina plasmado en un estado de resultado o en un juego, en un estado de resultado, en un balance, en un estado de situación patrimonial y en un cash flow. En definitiva, queda en un estado contable proyectado. ¿Sí? Por eso tenemos que saber manejar la contabilidad para poder hacer presupuesto. O sea, no es solamente plantear escenarios y pautas futuras, sino que todo esto yo lo tengo que tener plasmado en un estado contable. Ahora, si el X1, estamos todos de acuerdo con esto, va a ser la vara de medida para medir el ejercicio X1. Es decir, cuando el X1 termine siendo real, lo voy a poder medir contra que fue el presupuesto que yo hice, y si tengo muchas diferencias, o si tengo diferencias significativas, tendré que explicar el porqué de esas diferencias significativas y esto que vemos acá concentrado como si fuera un año completo, en verdad tendría que tenerlo abierto por mes. Entonces, el control que yo voy haciendo, en verdad no es anual, sino que es mes por mes. Y acá se plantea otra situación. Si yo tengo mucha diferencia, supongamos al cabo del primer trimestre, yo podré generar no un presupuesto nuevo, pero sí una proyección distinta. Si esto es así, voy a tener que empezar a controlar los resultados reales contra el presupuesto original, que planteé acá, y también contra esa nueva propuesta que hice. Esta es la gran dificultad que tiene el tema presupuestos en Argentina. Como las diferencias pasan a ser muy severas por efecto de la inflación, esta herramienta presupuestaria termina no siendo tan útil como lo es en los países más estables. En la bibliografía van a ver que hay muchas formas de corregir esto, como por ejemplo hacer esto no en pesos, sino en dólares. Bueno, pero para hacer esto en dólares yo tendría que saber cuál es la cotización a cada momento o a cada mes. Y las cotizaciones que yo estimo que van a haber para el año próximo pueden no coincidir con la realidad. Por lo tanto, la herramienta presupuestaria es sumamente útil, pero como la unidad de medida que utilizo es el peso, y el peso es lo que está afectado por la inflación, eso hace de que no sea muy utilizado, por lo menos en los países inflacionarios.